¿Hasta dónde están dispuestas a llegar las personas para lograr la apariencia deseada? ¿Por qué algunas personas? ¿El camino hacia la belleza lleva a una verdadera pesadilla? ¿Qué puede costar el deseo fanático de ser bello? En este video descubrirás en qué puede convertirse una persona si se inyecta aceite vegetal en su rostro. ¿Qué está dispuesto a hacer una persona para parecerse a su animal totémico? Verás a personas que comparten un objetivo común: permanecer bellas para siempre. La extravagante multimillonaria Jocelyn Wildenstein recibió el apodo de Mujer Gato, Mujer Leona o la novia de Wildenstein por su excesiva afición a las cirugías plásticas. Su camino hacia el estatus de Mujer Gato comenzó durante su matrimonio con Alec Wildenstein. El hombre estaba obsesionado con la juventud y ya un año después de la boda, la pareja se sometió a su primera cirugía plástica juntos. Pero para Jocelyn esto fue solo el comienzo. Es difícil calcular el número exacto de cirugías plásticas que se ha hecho la mujer gato, pero se sabe que se ha hecho al menos 7 estiramientos faciales, un levantamiento de cejas y párpados. Cambió la forma de sus ojos a una forma felina, se puso implantes en los pómulos y el mentón y cambió la forma de sus labios. Jocelyn misma afirmaba que nunca se había sometido a cirugías plásticas. Atribuía su apariencia a su origen suizo y decía que siempre había tenido ojos felinos y pómulos altos. Y según ella, los rumores sobre las numerosas cirugías plásticas los difundió su exmarido. Alec Wildenstein, por su parte, dice que siempre estuvo en contra de las cirugías plásticas de su exesposa. Según él, Elsa le informaba sobre sus cambios de apariencia en último lugar, y no todos esos cambios le parecían exitosos. Todavía no se sabe con certeza de dónde provino el fuerte deseo de Jocelyn de parecerse a un gato. Algunos dicen que la propia mujer leona era fanática de los felinos. No en vano construyó en su patio un recinto de vidrio a prueba de balas para tigres. Y en la mansión tenía un lince. Otros se inclinan a pensar que su exmarido quería tener a una gata a su lado y los felinos vivían en su casa precisamente por su capricho. Jocelyn Wildenstein falleció a los 85 años a finales de 2024. Pero en una de sus últimas entrevistas, la mujer señaló que estaba completamente satisfecha con su apariencia. Elsa Patton, conocida por muchos por el reality show The Real Housewives of Miami, también es víctima de la cirugía plástica. La mujer prefirió convertir su rostro en una máscara en lugar de ver arrugas en él. Elsa se sometió varias veces a un lifting facial completo, rinoplastia, lifting de párpados y cejas e insertó implantes en los pómulos. Y las grabaciones del reality show solo agravaron la adicción de la mujer a las cirugías plásticas. Hubo tantas que en un momento dado Elsa simplemente se quedó sin piel para más liftings. Ya para la segunda temporada, Elsa se había inyectado tanto relleno en los labios que desde fuera podía parecer que vivían una vida propia. La estrella de televisión amaba hacerse inyecciones de Botox. Debido a las inyecciones, su frente y parte de su rostro permanecían inmóviles. Por eso, al hablar, le resultaba muy difícil controlar su expresión facial. A muchos les parecía que llevaba una máscara en el rostro. Sin embargo, la mujer brillaba ante las cámaras hasta el final sin avergonzarse de su apariencia. Elsa Patton murió a los 84 años, en 2019. Los hermanos Bogdanov participaron en varios programas científicos de televisión en Francia. La fama mundial les llegó en los años 80, gracias a su propio programa Temps X. Dos carismáticos presentadores en trajes plateados hablaban sobre los misterios del universo. En Los secretos del cosmos desvelaban todo sobre los ovnis y los agujeros negros. Igor y Grichka hicieron una contribución invaluable a la popularización de la ciencia entre la generación joven. En su momento fueron considerados símbolos sexuales de Francia. En su juventud eran chicos muy atractivos con una apariencia llamativa. Además de su carrera en televisión, los hombres intentaron llevar a cabo actividades científicas. Pero durante toda su carrera científica, los hermanos Bogdanov fueron objeto de numerosos escándalos científicos. Fueron acusados de plagio y de falta de conocimientos científicos. Pero en los años 90 los hermanos comenzaron a interesarse por las cirugías plásticas. Al principio, esto tuvo un efecto positivo en su apariencia, pero pronto dejaron de ser reconocidos. Igor y Grigori se hicieron estiramientos faciales, inyecciones de relleno en los labios, inyecciones de Botox e implantaron implantes en los pómulos y el mentón. Los hombres mismos lo negaron. Cualquier intervención quirúrgica en su apariencia. Decían que tenían rostros alienígenas. Entonces, muchos fanáticos de los hermanos Bogdanov llegaron a la conclusión de que los hombres podrían estar enfermos de acromegalia. La acromegalia es una enfermedad genética que se manifiesta en el mal funcionamiento del lóbulo anterior de la hipófisis. Esto lleva al engrosamiento del cráneo y las extremidades y visualmente puede parecer de esta manera. Pero incluso si asumimos que los hombres estaban enfermos de acromegalia, no se puede negar que se sometieron a cirugías plásticas.
A pesar de su apariencia cambiante con el tiempo, los hombres a menudo aparecían frente a las cámaras y disfrutaban de la atención femenina. Igor y Grigori Bogdanov quisieron estar involucrados en la ciencia durante toda su vida consciente. Cuando comenzó la pandemia, apoyaron el desarrollo de la vacuna, pero al mismo tiempo la rechazaron categóricamente para ellos mismos. Los hermanos Bogdanov fallecieron a la edad de 72 años debido a su encuentro con el coronavirus. La madre del famoso actor Sylvester Stallone también se convirtió en víctima de la búsqueda de la juventud. En su juventud, la mujer fue bailarina, artista de circo, astróloga y promotora de lucha libre femenina. Pero cuando la edad comenzó a hacer mella, la mujer recurrió a la cirugía plástica para retrasar la juventud. Al final, Jacqueline se obsesionó tanto que cambió hasta ser irreconocible. ¿Qué operaciones se hizo la mujer? Cambio de forma de la nariz, múltiples estiramientos faciales, múltiples blefaroplastias, aumento de labios. La mujer veía los cambios en su apariencia con gran ironía. Ella señalaba que debido a las operaciones se parecía a una ardilla con la boca llena de nueces. Jacqueline no intentaba ocultar que se había sometido a muchas operaciones, e incluso después de cumplir 90 años no planeaba dejar de hacerse cirugías plásticas. Su estado de salud se lo permitía. Jacqueline cuidó de su salud meticulosamente toda su vida, seguía una dieta, no consumía alcohol y practicaba deporte. Jacqueline Stallone vivió 98 años y nunca se avergonzó de su apariencia. La actriz, presentadora de televisión y comediante Joan Rivers ganó su popularidad no solo por ser pionera en la programación nocturna. Además de eso, la mujer se sometió a un total de entre 300 y 700 cirugías plásticas. Joan nunca ocultó que utilizaba los servicios de cirujanos plásticos. En entrevistas, la mujer señalaba que gracias a las operaciones se sentía más atractiva. Entre las operaciones que se hizo la mujer están los estiramientos faciales, la blefaroplastia y los cambios en la forma de la nariz. Además de eso, la mujer utilizaba inyecciones de Botox. Esto era tan frecuente que para Joan, una inyección de Botox se convirtió en algo así como una taza de café por la mañana para una persona promedio. Joan tomaba con humor su afición, a menudo bromeaba sobre sí misma. Joan nunca se arrepintió de la cantidad de operaciones que se hizo. A veces decía que sería genial tener una hermana gemela para verse a sí misma sin cirugía plástica. Pero la mujer nunca se avergonzó de su apariencia. Joan Rivers murió a los 82 años en 2014. El conocido actor de Hollywood Mickey Rourke también se adentró en el resbaladizo camino de la cirugía plástica en su momento. Pero aquí no todo es tan obvio. Mickey Rourke, además de su carrera como actor, se dedicó al boxeo profesional. Cuando todo iba bien en su carrera actoral, el hombre dejó el deporte. Pero la fama y la popularidad le subieron a la cabeza a Rourke. El hombre sucumbió a los malos hábitos, comenzó a organizar fiestas frecuentes y a gastar sus honorarios sin control. Mientras tanto, su carrera actoral se fue a pique. Comenzó a recibir solo papeles secundarios que no le proporcionaban ingresos suficientes. Entonces Rourke decidió regresar al deporte. Participó en combates profesionales y amateurs, pero las cosas no iban tan bien. Rourke era un luchador desesperado y peleaba a muerte. Como resultado, el hombre sufrió una gran cantidad de lesiones, y su apariencia se vio gravemente afectada por ello. En ese momento, su aspecto era tan terrible que Rourke decidió dejar el deporte. Intentó regresar a su carrera actoral y para ello se sometió a una serie de cirugías plásticas. Para devolverle a su rostro un estado apto para la industria cinematográfica, a Rourke le realizaron 5 operaciones en la nariz y una en el pómulo roto. Al prepararse para el papel de luchador, Rourke entrenó durante varios meses y nuevamente tuvo que recurrir a la cirugía plástica. Solo que esta vez el resultado fue lamentable, el rostro del hombre comenzó a verse hinchado y se podían ver cicatrices. Más tarde, Rourke admitió que había recurrido al aumento de labios, blefaroplastia y Botox, la introducción de silicona en los pómulos, lifting facial completo y rellenos. Incluso después de los 70 años, Rourke no dejó de hacerse operaciones. Pero debido a la gran cantidad de liftings, el hombre arriesga su salud con cada nueva operación. Por ejemplo, con la próxima operación podría desarrollar necrosis de tejidos o dehiscencia de suturas. Los padres de Denise Abner eran representantes de tribus indígenas. Según sus costumbres, elegían animales como su tótem. Denise, con la ayuda de un mentor, también decidió elegir un animal tótem. El mentor le indicó a Denise seguir el camino del tigre, pero el hombre tomó las palabras del mentor demasiado literalmente. Así comenzó su largo camino de modificación de su propio cuerpo. Denise se sometió a las siguientes operaciones: implantación de inserciones de silicona en las mejillas, la frente y el mentón, procedimientos para cambiar la forma de los labios, la nariz y las orejas, desplazamiento del tabique nasal. Además de esto, Denise se tatuó rayas en el cuerpo, de tigre para parecerse aún más a su animal tótem.
Además, el hombre se colocó adornos metálicos sobre el labio superior imitando los bigotes de un gato, y limó y alargó sus dientes para que parecieran colmillos de felino. Denise mencionó que quería trasladar sus orejas a la parte superior de la cabeza, pero no tuvo tiempo de hacerlo. En 2012 el hombre falleció. Cada uno de nosotros tiene ídolos a los que queremos parecernos, de una forma u otra. El ídolo de Jordan Park es Kim Kardashian. La vio por primera vez cuando tenía 20 años. Kim impresionó tanto a Jordan que decidió convertirse en su copia. El hombre quería parecerse tanto a Kim que se sometió a unas 50 cirugías plásticas. Jordan se sometió a los siguientes procedimientos. Cambió la forma de sus labios y mejillas, se hizo tatuaje de cejas, depilación láser y un curso de inyecciones de Botox. Además, el hombre se viste exactamente como Kim y copia su comportamiento. Además, el hombre sigue el régimen de belleza de Kim, realizando los mismos procedimientos que ella. Él adora cada uno de estos cambios en sí mismo, y se burla de aquellos que lo consideran loco. Jordan se llama a sí mismo la versión masculina de Kim Kardashian y no planea detenerse en lo que ha logrado. Según Jordan, solo unas pocas cirugías lo separan de un parecido perfecto con su ídolo. Han Miki era una famosa cantante surcoreana y simplemente una chica hermosa. Pero Han pensaba que no era suficiente tener una voz hermosa y que su apariencia no era atractiva. Entonces, la chica acudió a una clínica para recibir las inyecciones de belleza de moda. En la composición de esas inyecciones estaba el silicón. Al principio, la situación era estable. Las inyecciones le daban a Hank la belleza deseada. Pero pronto, los procedimientos frecuentes le negaron continuar con el curso de inyecciones. Cada inyección siguiente podría empeorar gravemente la apariencia de la chica. Entonces, en casa, Hank decidió hacerse las inyecciones por sí misma. Como el preparado ideal para mantener la belleza, la chica eligió el aceite vegetal. Ella pensó que tendría un efecto positivo en su apariencia. Pero después de la primera inyección, el rostro de la chica se hinchó mucho y ella se detuvo. Después le ofrecieron un contrato en Japón. Allí encontró una clínica que no le negaba las inyecciones de belleza. Cuando la chica regresó a su país, su rostro estaba hinchado como un globo. Adquirió un tono azulado y brillaba mucho. Pero la chica se consideraba hermosa. En Corea, la chica intentó nuevamente encontrar una clínica que le aplicara las tan deseadas inyecciones. Pero no encontró tal clínica. Entonces, la chica recurrió al método ya probado. Comenzó de nuevo a inyectarse aceite vegetal. La chica solo pudo detenerse cuando su rostro perdió por completo los rasgos humanos. En ese momento tenía problemas para respirar y hablar, y sus ojos estaban hinchados debido al edema. Hank se dio cuenta de que había comenzado a tener problemas mentales y que sin las inyecciones no podía vivir ni un día. Entonces la chica se sometió a tratamiento y se libró del trastorno. Pero tuvo que poner fin a su carrera como cantante. Al final se quedó sin dinero. Gracias a sus seguidores, Hank logró reunir dinero y someterse a una operación que alivió su condición. Pero la belleza se perdió para siempre. Desde entonces, la chica no oculta su apariencia. Al contrario, trata de aparecer en público con más frecuencia y advertir a sus compatriotas sobre el exceso de adicción a la cirugía plástica. Pixie Fox y Justin Jedlicka se conocieron en un reality show. Tenían un pasado similar y cada uno ya había pasado por varias cirugías plásticas. Tanto Justin como Pixie fueron impulsados hacia la cirugía plástica por rupturas difíciles en el pasado. En el momento de su encuentro, Justin ya había cambiado la forma de sus ojos, pómulos y nariz. Para Pixie, todo comenzó con una rinoplastia. Inicialmente, ninguno de ellos planeaba profundizar demasiado en el mundo de las cirugías plásticas, pero a Justin comenzaron a compararlo cada vez más con el muñeco Ken. Y Pixie era una rubia con una cintura delgada. Entonces, la pareja decidió asumir los legendarios roles de las muñecas Ken y Barbie. Para ello, era necesario someterse a una gran cantidad de cirugías plásticas. Pixie decidió que necesitaba quitarse 6 costillas inferiores para tener una cintura más estrecha, aumentar el tamaño de sus senos, ponerse implantes en las caderas, hacerse varias liposucciones, romper y volver a ensamblar su mandíbula según su plan, corregir la forma de su mentón y nariz y cambiar el tamaño de sus ojos. Justin se sometió a las siguientes operaciones. Se puso implantes en los glúteos, la espalda y el pecho para un cuerpo más definido. Se deshizo de las venas prominentes alrededor de los ojos, lo que casi le costó la vista. Cambiaron la forma de su mandíbula y nariz y modificaron el tamaño de sus ojos. Después de esto, los periodistas comenzaron a presentar a Justin y Pixie como Ken y Barbie. La pareja alcanzó una enorme popularidad. En público, la pareja aparecía imitando los movimientos de muñecos. Pixie y Justin se vestían respectivamente según su estilo de muñeco. Ropa ajustada, trajes brillantes, vestidos rosados. Después la pareja anunció abiertamente su relación. Ellos hablaban de que los unía el amor por las cirugías plásticas, por lo que estarían juntos.
Pixie y Justin nunca se detenían y continuaban haciéndose más y más operaciones. Finalmente, Pixie se sometió a 17 cirugías plásticas para convertirse en una muñeca Barbie viviente. Pero esto no se compara en absoluto con Justin, quien se sometió a más de 300 cirugías plásticas para acercarse a su ideal. Durante el tiempo que pasaron juntos, en total Pixie y Justin se sometieron a casi 400 operaciones. Debido a la eliminación de 3 pares de costillas, Pixie se ve obligada a usar un corsé constantemente, ya que ahora sus órganos internos carecen de protección natural. La pareja incluso fue galardonada conjuntamente por sus logros en el campo de la cirugía plástica. Pero con el tiempo se descubrió que su relación era una estrategia de relaciones públicas para mantener el interés en sus personas. A pesar de esto, su popularidad no desapareció. Al contrario, aparecían regularmente en televisión y en programas sobre cirugías plásticas, participaban en sesiones fotográficas temáticas y daban entrevistas. Gradualmente, los caminos de Pixie y Justin se separaron. Cada uno de ellos comenzó a desarrollarse como modelo y a participar en sesiones individuales para publicidad y revistas. Ken y Barbie mantenían activas sus redes sociales, donde contaban sobre todas sus nuevas transformaciones. Y luego sus caminos se separaron definitivamente, dejaron de obtener beneficios de su colaboración. Ahora Justin continúa perfeccionando activamente su apariencia, deseando alcanzar la imagen perfecta. El destino de Pixie fue diferente. A la chica le prohibieron seguir haciéndose operaciones, pero no se detuvo. Como resultado, durante uno de los procedimientos, la chica sufrió una lesión cerebral y cayó en coma. Ahora se está recuperando y está bajo el cuidado de su familia. Hoy hablamos sobre cómo la afición por la cirugía plástica puede cambiar la vida de las personas. Algunos buscan en esto una manera de aumentar su autoestima y volverse más hermosos, mientras que otros intentan detener el paso del tiempo y la belleza. Por unos años más, pero siempre es necesario recordar que el uso excesivo de la cirugía plástica puede llevar a consecuencias tristes. Hoy lo han visto en el ejemplo de personas reales. Sus historias muestran lo importante que es ser cautelosos. Sepamos encontrar el equilibrio y aceptarnos a nosotros mismos. Siéntanse maravillosos en su propio cuerpo.